Amén. Pues vamos a la palabra, hermanos. Quiero que busquemos 2 Crónicas 7:14. La semana pasada vimos la importancia de tener un corazón que responde a Dios. Amén. ¿Cuántos creen que ese corazón es importante? Tener un corazón que responde al Señor. Mira, hermano, yo a veces tengo un problema. Yo no soy un cheerleader. Hay predicadores que son cheerleaders. Porque tienen esa gracia, no diciendo que sea malo. Yo no predico de una manera o soy una persona que motiva a la gente en lo emocional. Porque yo entiendo que no es parte de mi personalidad. Hay gente que tiene esa gracia que tú sales riéndote, sales tan contento por la experiencia que tuvieron. Pero yo no tengo esa gracia, gloria a Dios por eso, ¿verdad? En cierta manera, porque yo también tengo otras gracias, ¿verdad? Y entonces uno tiene que ser contento con quien uno es. Pero entonces yo no soy cheerleader. Yo a veces quisiera tener estas introducciones tan tremendas que la gente diga, wow, este mensaje de hoy va a estar poderoso, ¿verdad? Y yo no tengo esa personalidad, quizás no tengo esa gracia, pero yo sé que la palabra de Dios es la que cambia el corazón. Amén. Y si usted escucha lo que Dios quiere hablarle, no lo que yo quiero hablarle, su vida va a ser transformada. Amén. Porque es la palabra de Dios la que cambia el corazón del ser humano. Y yo no quiero que usted salga de aquí más motivado, sino que salga convencido por el Espíritu Santo, que es el que redarguye, cambia y transforma. Amén. Así que la verdadera motivación para escuchar la palabra del Señor no debe venir del predicador, debe venir de su relación con el Espíritu Santo, debe venir de su relación con Dios. Si tu relación con el Espíritu Santo está bien, vas a tener un oído abierto para escuchar la palabra de Dios. Si aprovechaste ese tiempo de alabanza, de oración, vas a tener un corazón listo para recibir y sensible. Pero a veces pensamos y a veces siento que se nos quedan mirando a lo que estamos llevando la palabra, a ver qué nosotros le podemos dar a ustedes. Y la realidad es que yo no tengo nada que puedo darle a ustedes. Y como dijo Pedro y Juan, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y Dios ha cambiado mi vida, ha transformado mi corazón, ha puesto una gracia en mí, y de esa gracia la comparto, y que el Espíritu Santo sea el que transforme nuestros corazones. Debemos recuperar nuestro corazón. Y aunque no voy a predicar de este texto, quiero usarlo de base, porque tiene que ver, es un puente entre el mensaje anterior y el de hoy. Dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué pasaje más poderoso, ¿verdad? Si nosotros escuchamos la voz de Dios, yo escucharé desde los cielos. Si nosotros nos humillamos ante el Señor y buscamos su rostro y nos apartamos de los malos caminos, yo escucharé desde los cielos. Dios no está en un trono enajenado de lo que sucede en la tierra. Dios está presto, listo para escuchar a un pueblo que se humilla. Y vimos la vez pasada que la experiencia del rey Josías con el descubrimiento de la condición del pueblo, él se humilló y él se conmovió de corazón y él pidió perdón, y la Biblia dice que lloró y que ocurrió algo en su corazón. Y cuando nosotros entendemos que
que nuestro corazón es el centro de gobierno, como hablamos el domingo pasado, y Dios quiere transformar nuestro corazón para que toda nuestra vida sea transformada, entonces el juego cambia. Porque no se trata de lo que el hermanito pueda hacer, el pastor pueda hacer, el gobierno pueda hacer, otras personas puedan hacer por ti, ni lo que te hagan. Se trata de lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Y tú estás personalmente involucrado en lo que Dios quiere hacer. Amén. Dios habla a corazones. Y salimos con 3 peticiones la semana pasada. La primera fue: Dios, dame un corazón que se alimente con su palabra. El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Josías ya por 18 años. Y a los 18 años descubrieron que el libro de la ley estaba en el templo. Se había perdido. Y ya Josías tenía 24 años, y cuando entendió que estaba gobernando sin la palabra de Dios, como muchos de nosotros pretendemos hacer, que gobernar nuestras vidas sin la palabra de Dios, él le entró un dolor en el corazón. Porque entendió que aunque había hecho muchas cosas correctas, había quitado los ídolos, había hecho muchas reformas en el pueblo, había hecho muchos cambios, él entendió que todavía no habían llegado al centro de la voluntad de Dios, y la razón por la que el pueblo se desviaba continuamente hacia los dioses de la cultura era porque se habían olvidado y habían abandonado la palabra de Dios, que es la que cambia el corazón. Entonces vemos la respuesta de un corazón que se sensibilizó a Dios. Dios, dame un corazón que se alimente con tu palabra. Aleluya. Salimos con una segunda petición. Dios, dame un corazón que se humille ante ti. Y eso fue lo que Josías hizo. Dame un corazón, Señor. Él se humilló. Él lloró. Él se conmovió. Entonces, cuando una persona tiene un corazón que no es sensible a Dios, no se humilla, no se somete a la voluntad de la palabra, no se somete al precepto de Dios, que es bueno, que es santo, que es puro, que convierte el alma, y terminamos haciendo lo que nos da la gana. No, yo quiero un corazón que responda a Dios, que se humille ante Dios. Amén. Antes que un corazón desobediente, dame un corazón arrepentido. ¿Cuántos pueden hacer eso al Señor? Dame un corazón arrepentido, que se torne, que se vuelva y que se humille a Dios. No un corazón que le dé la espalda a Dios, sino un corazón que se acerque a Dios. Y salimos con una tercera petición. Dios, dame un corazón que pueda responder con emociones sanas ante tu presencia. Amén. Qué bonito es llorar en la presencia del Señor. El rey Josías, cuando entendió la gravedad del asunto, él no se quedó frío, él no se quedó indiferente, él no se quedó apático, él no puso cara larga, dijo, esto no es conmigo. Él dijo, Señor, yo me humillo ante tu presencia. Entonces, él lloró. Y nosotros tenemos que responder con todo nuestro ser al Señor, con todas nuestras emociones al Señor, con toda nuestra mente al Señor. Vimos la semana pasada, con todas nuestras fuerzas al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6 y Mateo 22. Entonces, sal con esa petición esta mañana, y con lo que expliquemos hoy también, que el Espíritu Santo nos dé un corazón que pueda responder con emociones sanas en la presencia de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es más, disfrutar de la presencia de Dios debe ser más deleitoso para ti que disfrutarte un plato de comida. Debe ser más deleitoso que el día de cobro.
debe ser más deleitoso que el abrazo del que está a tu lado. Disfrutar de la presencia de Dios debe ser un deleite para ti, debe ser tan grande y tan maravilloso. Pero el mundo nos engaña. Y nos engaña usando nuestras emociones, proveyéndonos experiencias a corto plazo que tratan de sustituir los verdaderos sentimientos que Dios quiere producir en nosotros. Amén. Nosotros tenemos que entender eso. Una alegría que nazca de un momento de rebeldía, de un momento de desobediencia, nunca se va a comparar con una alegría y un gozo que nazca o que se origine de la presencia de Dios en tu vida. Entonces, no solamente así con la alegría, sino también con la tristeza, con cada emoción que experimentamos en la vida. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha pedido que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda tu alma. Es amarle con lo que pienso, es amarle con lo que siento, es amarle con lo que decido, es amarle con toda mi voluntad. Amén. Ese es el reto que tú y yo tenemos, amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, todos los días. ¿Qué son emociones sanas? Emociones sanas es poseer emociones que estén conectadas al carácter de Dios. Que estén conectadas a su palabra. Y que estén conectadas a la realidad que estás viviendo. Es procesar. Las emociones son respuestas a lo que Dios es. Y son respuestas a lo que tú experimentas todos los días. Son respuestas biológicas, pero también son respuestas y resultados de las cosas que pensamos y de las cosas que creemos acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca de los problemas, acerca de las cosas que pasan. Y vemos que Josías se humilló ante el Señor y hubo dolor en su corazón hasta el punto de que experimentó un dolor, un lamento, un llorar en la presencia de Dios. Yo veo una respuesta sana en Josías. Una respuesta sana. Porque quebrantar el pacto, quebrantar la voluntad de Dios, trae dolor al corazón. Debe traer dolor al corazón. Fíjense que estamos diseñados para nosotros responder a Dios de tal manera que cuando no estamos bien con Él nos duela. Preocúpate cuando es lo contrario. Amén. ¿Usted está entendiendo? Ninguna relación sana, saludable, ya sea de amigos, de esposo, de pastor a oveja, de vecino a vecino, ninguna relación saludable se pone contento cuando las cosas están bien, no están bien. ¿Me sigue? Cuando las cosas no están bien, hay incomodidad. Gloria a Dios por la incomodidad. Te está enviando las emociones una señal. Te está dejando saber que tienes un asunto pendiente. Y el llorar es reconocer, en el caso de cuando Dios nos confronta, es reconocer que también mi cuerpo, mi mente, mi corazón necesita de la presencia de Dios. Entonces, deben estar conectadas con el carácter de Dios, la forma en que yo percibo, la forma en que yo siento, la forma en que yo interpreto, debe estar conectado con el carácter de Dios, con su palabra y con la realidad que yo vivo. Deben estar conectadas con la palabra de Dios porque no somos dirigidos por las emociones. Aunque yo puedo sentir tristeza, dolor, alegría, amargura, resentimiento, eso no es lo que me dirige, eso es lo que yo siento. Lo que me dirige es el carácter de Dios en mi vida. Lo que me dirige es el Espíritu Santo. Entonces, las emociones no son buenas ni malas.
pero no pueden tener el control de mi vida. Yo fui diseñado para ser dirigido por Dios, no por mis emociones. Yo puedo llorar en la presencia de Dios, pero mi vida no puede ser una lloradera. ¿Me sigue? Se vale llorar, hay que llorar en la presencia del Señor. Yo puedo quejarme, hay quejas que son saludables con Dios, con la gente que está a nuestro alrededor, con la persona con la cual estamos incómodos. ¿Ve? Pero con el propósito de reconciliarme, de restaurar, de avanzar, de crecer, de madurar, de expresarme saludablemente. ¿Ve? Así que nosotros no somos dirigidos por las emociones, pero sí tenemos que experimentar emociones. Es normal, es parte del ser humano. Entonces las emociones también deben ser de acuerdo a la realidad que vivimos, porque es la forma en que nos comunicamos. Dios nos diseñó para que pudiésemos comunicarnos, y parte de nuestra comunicación es decir lo que pensamos y expresar lo que sentimos. Amén. Amén. Y esto ahí que no es fácil para mucha gente, porque la gente muchas veces expresa una realidad distinta a la que tiene. Y a veces empezamos emociones distintas a las que estamos realmente experimentando. ¿Cómo estás? Ah, bien, pastor. En victoria, pastor. Alegre, Señor. Oh, Dios ha sido bueno, yo no me puedo quejar. Medias verdades. Porque todo eso es cierto. Puede ser que estés en victoria, puede ser que no te tengas que quejar, puede ser que Dios ha sido bueno. Seguro que sí, todas esas cosas son ciertas. Pero si decimos eso y en nuestro corazón hay dolor, hay quebranto, hay proceso, estamos enviando un mensaje erróneo. ¿Están ahí conmigo? Lo que estoy dando es una base bíblica de las emociones, porque quiero hablar un poquito acerca de eso en esta mañana, porque parte de nuestra respuesta al Señor con todo nuestro ser es saber pastorear nuestras emociones. Las emociones hay que pastorearlas. Las emociones hay que administrarlas. Las emociones hay que gestionarlas, como diría un psicólogo. Hay que trabajarlas, porque no vivimos por lo que sentimos, vivimos por fe, vivimos por su palabra, vivimos de acuerdo al carácter de Dios en nosotros. Cuando el objetivo de la vida es sentir, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con mis emociones para lograr sentir. Entonces, hay 4 no que yo quiero compartir contigo que tú debes de cuidar rapidito de tus emociones. 4 nos. Primero, ya se la dije, no debemos ser dirigidos por nuestras emociones. Segundo, no debemos mentir con nuestras emociones. Tercero, no debemos exagerar nuestras emociones. Y 4, no debemos ocultar nuestras emociones. No debemos ser dirigidos por nuestras emociones, no debemos exagerar mintiendo con nuestras emociones, no debemos ocultar nuestras emociones, no debemos mentir con nuestras emociones. Las 10 y las 4, ¿verdad? No debemos exagerar nuestras emociones, no debemos ocultar nuestras emociones, no debemos mentir con nuestras emociones y no debemos ser dirigidos por nuestras emociones. Aún así, amar a Dios es importante, y hacerlo con todo nuestro ser significa que nuestras emociones también estén involucradas ahí. Todas nuestras emociones, sin ocultarlas. Y para eso tenemos que decir la verdad. Diga conmigo, hay que decir la verdad. Y decimos la verdad cuando nos da la gana. Muchas veces, cuando nos conviene, mentimos para evitar consecuencias negativas. No, porque papi, si se entera,
de lo que yo hago, de lo que yo veo, cambia nuestro carácter. Mentimos para proteger la imagen o la ilusión de quien yo creo que soy. Mentimos para mantener el control de las situaciones. Mentimos para castigar a los demás. Mentimos para ser aceptados. La palabra dice, creo que es el 5º mandamiento, el 6º, no daremos falso testimonio. Pero, segunda de Crónicas 34:27, cuando Dios confrontó a Josías, lo vimos la semana pasada, dice que cuando él escuchó la voz de la profeta, que vino donde él y le dijo, por cuanto escuchaste la palabra de Dios y te conmoviste de corazón y te humillaste delante de mí y te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia. Fíjense que la respuesta que Dios está buscando no son respuestas de robots. Dios no quiere que tú seas un robot. Bastantes robots tenemos en los conciertos mundanos. Todo el mundo haciendo lo mismo, disfrutando la vida. Dios no quiere que tú seas un robot cuando Él trata contigo. Dios quiere que tú digas, Señor, yo quiero darme y entregarme completamente al Señor. ¿Me sigue, hermano? Entonces nosotros tenemos que entender, mira cómo respondió Josías. Y tenemos que preguntarnos por qué nosotros no respondemos de esa manera. Segunda de Crónicas 34:27 dice que al oír la palabra de Dios, él se conmovió de corazón y se humilló, se rasgó la vestidura y lloró en su presencia. Yo quiero decirte, hermano, Dios mueve tu corazón a sentir. Sobre todo también a pensar. Y también a decidir. Son las 3 cosas que hacemos con nuestro corazón. Decidimos, pensamos y sentimos. Amén. El cristiano es libre para hacer esas 3 cosas. Antes no eras libre, pero ahora que estás en Cristo debes ser libre para decidir, para pensar y para sentir. Libre en la presencia del Señor. Sentir a Dios, sentir nuestras acciones, sentir el peso de lo que hicimos, sentir el peso y la responsabilidad de lo que hemos dicho y de lo que hemos hecho. Una de las cosas que hace el enemigo es tratar de quitarte el dolor o el peso o el sentimiento que produce la desobediencia a Dios, la desobediencia a los padres, la desobediencia a la autoridad, el quitarte el peso de lo que produce una mala acción. En otras palabras, darte un corazón insensible es parte del objetivo del enemigo, porque un corazón insensible tarde o temprano se convierte en un corazón incrédulo. Recuerda siempre que el objetivo del enemigo es robarte la fe. Y para robarte la fe va a querer usar tus emociones en contra tuya. Va a querer sembrar semillas de que no te aman, de que no te quieren, de que no te buscan, de que no te entienden. ¿Me estás siguiendo, hermano? Porque el objetivo del enemigo es que lo que tú sientas opaque la fe que Dios puso en tu corazón para creerle. Entonces hay cosas que nos pesan en nuestra vida porque sentimos el carácter de Dios operando en nosotros. ¿Cuánto le han dado su corazón al Señor? Tengo una buena noticia y una mala noticia. Una buena noticia. ¿Cuánto quieren la mala noticia primero o la buena noticia primero? La mala primero. La mala es que Dios está contigo. No. La mala es que Dios está contigo. ¿Quieres saber cuál es la buena?
Que Dios está contigo. No mala para Dios, es mala para nosotros. Porque cuando tú comienzas a operar dirigido por el Espíritu Santo, todo el carácter de Dios, todo su carácter está operando en tu vida. Aleluya. Y las acciones que tú y yo hacemos, las cosas que decimos, las cosas que pensamos, las cosas que sentimos, todo está delante de Dios continuamente. Y hay que vivir con esa conciencia de que Él no me abandona, pero a la misma vez yo estoy siendo transformado y cambiado. Lo contrario a un corazón que ame a Dios no es el odio a Dios, es la indiferencia a Dios, es la apatía a lo que Dios quiere hacer. Lo contrario a hacer la voluntad de Dios no es que te vuelvas un rebelde, porque aún el rebelde sabe que no quiere hacer la voluntad de Dios y lo decide. Y no estoy diciendo que está bien, está mal, pero sabe que está mal. Simplemente decidió vivir para él o para ella. Pero hay un nivel mucho más fuerte, mucho más serio y grave espiritualmente, que es llegar a un nivel en tu corazón y en tu vida donde tú seas indiferente a lo que Dios quiere hacer. Y ese es el problema que a veces hay hasta en los mismos matrimonios, en las relaciones de padres e hijos, en las relaciones en la iglesia, en las relaciones en los trabajos, en donde quiera tú ves que hay gente que dice, ya esa persona murió para mí, que haga lo que quiera, que haga lo que le dé la gana en su vida. Y así mismo son con Dios. ¿Tú crees que Dios quiere que tú estés escuchando palabras por 5, 10, 15 años en su casa, en su iglesia, y tú no cambies? Diga amén o diga ay. O sea, ¿te has preguntado por qué escuchamos tantas palabras y por qué cambiamos tan poco? Perdiste el corazón en el camino, pero tienes que recuperarlo en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdiste el corazón? ¿Por qué perdiste la fe? ¿Por qué dejaste creer en lo que Dios cree? De enseñar lo que Dios enseña, de mostrar lo que Cristo te mostró en la cruz. ¿Por qué lo abandonamos? Muchas veces tiene que ver por las cosas en que sentimos, por las cosas que dejamos de decir, por las cosas que hemos ocultado, que si no trabajamos, nuestro corazón va a seguir apartado del Señor, aún estando recibiendo la palabra de Dios. Amar a Dios con tu corazón, con tu fuerza y tu mente es no perder el deseo y las ganas de servirle, de llorar, de agradar a Dios, porque Él te ama. Hemos perdido el deseo y las ganas de llorar, de humillarnos en su presencia, porque nuestro corazón ya no siente, ya no desea nada, ya no aspiro a nada de la presencia del Señor. Ya quizás el cansancio me dominó, o la quemazón, o el dolor. Ya no sueño, ya no hay deseo, ya no creo que Dios tiene algo conmigo maravilloso. Perdí el corazón en el camino. Pero como Dios hizo con Josías, como Dios prometió a través de Ezequiel, Dios quiere darnos un corazón nuevo, un corazón que Dios dirige, está siendo hecho nuevo para responder a Dios con todo su ser. ¿Alguien dice amén? Amén. La Biblia dice que alabemos al Señor con todo nuestro ser. Segunda Tesalonicenses 5 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado para Dios. El Salmo 50 dice, 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. O sea, la respuesta que Dios quiere no dice es con nuestra mitad, no es solamente con nuestra mente, es también con lo que yo siento, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo. Cuando la palabra de Dios nos habla, está hablando de seres que han sido libres por Dios para servirle.
El Espíritu Santo te hace libre para decidir y entregarte voluntariamente al Señor. Yo no vengo obligado a la iglesia. Yo vengo porque el Espíritu Santo me hace libre para venir a la iglesia. Yo no alzo a mis manos obligado a la iglesia. Ay, es que yo no quiero ser hipócrita. Yo alzo mis manos porque la palabra de Dios me enseña que yo debo rendir mi vida al Señor y vivir para Él. Yo no digo aleluya para parecer más santo o digo amén para decir ser más espiritual. Yo digo aleluya y amén porque mi corazón necesita regocijarse en la presencia de Dios. ¿Está alguno afligido ante nosotros? Cante alabanza o adoración. ¿Qué es lo que dice? ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. Santiago 5. ¿Está alguno afligido? Adoración. O sea, siempre Dios espera una respuesta. No importa nuestra condición del corazón, Dios espera que en Él encontremos ese refugio, esa esperanza, esa respuesta que nuestro corazón necesita. Fíjese que tanto el que está alegre como el que está afligido tiene que buscar su centro en Dios. ¿Están aquí, hermanos? Ezequiel 36, 26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo y les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Eso es lo que yo quiero para mí. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Yo no puedo servir a Dios con el espíritu que yo tenía antes. No, yo quiero uno nuevo. Uno que sea sensible al Señor. Y pondré en ustedes mi espíritu, dice el verso 27, y haré que cumplan mis estatutos. Fíjense que el evangelio y la obediencia no debe venir. No podemos hacerlo así, eso es religión. No debe venir sin cambiar primero el corazón. Pondré en ustedes mi espíritu, les daré un corazón nuevo y haré que cumplan mis estatutos, porque si yo demando obediencia sin un corazón que ha cambiado, va a ser una carga. Es que me obligan. Es que la iglesia me pide. Es que la iglesia es muy estricta. Es que todas esas cosas las hemos escuchado. No fuiste el primero en decirlas. Y es porque si tu corazón no está listo para obedecer al Señor, no está sensible para obedecer al Señor, hermano, hay un problema. Porque o ocultas eso que hay en tu corazón y adoptas las reglas para conformarte a la comunidad de fe y que por fuera parezca que estamos obedeciendo a Dios aunque nuestro corazón esté duro. O por el contrario, le dice al Señor: Señor, a veces yo no te quiero obedecer. A veces quiero hacer lo que me da la gana. A veces quiero irme. Soy honesto con el Señor. Pero quiero que tú me des un corazón sensible. Un corazón que te ame. Señor, dame de tu espíritu. Quita el corazón de piedra en mí. ¿Usted me está entendiendo, hermano? ¿Cuántos quieren ese corazón? Dice: y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Entonces debemos desear un corazón que siente por Dios. Debemos desear un corazón que se mueva por lo que mueve a Dios. Todos tenemos en nuestros pensamientos y emociones cosas que hemos pensado y que hemos sentido que no están bien. Nuestras emociones deben estar en las manos de Dios, no en las manos de la gente, y no en las manos mías. Porque las emociones son confusas. Señor. Hablábamos el domingo pasado que el corazón es engañoso. Nuestras emociones son confusas cuando no están sujetas a la voluntad de Dios y al carácter de Dios. Y quiero darles 3 ejemplos, si ustedes me lo permiten. Y con esto cerramos hoy. Jesús en el templo.
Usted busca conmigo Juan 2, 15 y 17. Ustedes conocen la historia, la han visto en las películas. Lo han visto, lo hemos leído, lo hemos predicado anteriormente. Jesús entra al templo. La Biblia dice que hizo un azote de cuerdas, expulsó del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús se enojó. Algo bueno, enojarse no es malo. Diga conmigo, enojarse no es malo. Uno se puede enojar de vez en cuando. Dígalo libremente, libre. Sea libre, en el nombre de Jesús. Enojarse de vez en cuando no es malo. Sentir emociones que te hierva, que te hierve la sangre, como dicen algunos, no es malo. Pero hay tres cosas que debemos evaluar siempre de las emociones. Siempre. Si usted las anota y usted se hace esas preguntas cada vez que porque usted quiere servir al Señor con lo que siente y lo que piensa. Que nosotros podemos también preguntarlas. Primero, ¿cuál es el origen de esta emoción? Segundo, ¿cuánto me está durando esta emoción? Y tercero, ¿qué produce en mí esta emoción? ¿Amén? Vamos a hacer eso. Porque las emociones no son buenas ni malas. Hay enojos que no deberían existir y hay enojos que sí deberían existir. Lo importante es cuál es el pensamiento que hay detrás. ¿Cómo se origina ese enojo? ¿Cuánto me está durando ese enojo? Y esto lo podemos hacer con cualquier emoción. ¿Y qué me está produciendo ese enojo? ¿Me sigue, hermano? ¿Por qué es bien importante esto? Yo compartí esto por las redes. Porque la capacidad de sentir no debe ser mayor que la capacidad de discernir. Porque si la capacidad de sentir es mayor, se nubla el discernimiento. Porque si tu objetivo de tu vida es disfrutar la vida ahora, sentir, ir a conciertos, beber, placeres, alcanzar riqueza, alcanzar la gloria de los hombres, sentirte amado de una manera incorrecta, sentirte valorado, sentirte que no estás perdiendo la vida, pero en contra de Dios, hace rato perdiste el discernimiento. ¿Me sigue, hermano? ¿Estamos aquí? La capacidad de sentir no debe ser mayor que la de discernir. Aunque yo siento, primero discierno. ¿Cómo se originó esta emoción? ¿Cuánto me está durando esta emoción? ¿Y qué produce en mí esta emoción? Fíjense, Jesús entró al templo, se molestó. ¿Por qué se molestó? Los discípulos dijeron al final: porque el celo de su casa lo consume. Porque quería cuidar el templo. Porque el templo era un lugar consagrado para la oración y la búsqueda de Dios. Y el hombre había hecho el templo un lugar donde él se beneficiara. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Cuando la iglesia no cumple, no Él me beneficia, cuando yo no gano nada, cuando ya simplemente lo que tengo es buscar a Dios por mi propio beneficio, pues hace rato perdimos el discernimiento. Cristo restauró el propósito del templo. Aquí vamos a orar, aquí vamos a buscar la presencia del Señor. Y estas personas que traen sacrificios, que quieren hacer las paces con Dios, no nos vamos a aprovechar de aquel que quiere buscar de Dios de verdad. Que era lo que estaban haciendo, no estaban haciendo nada malo, pero lo estaban haciendo de la manera incorrecta.
porque tampoco podían traer nada sin costo. Pero ellos estaban vendiendo a sobreprecio, cambiando la moneda. Cuando la cambiaban del sistema judío al sistema romano, o viceversa, había truco. Por eso es que a veces uno quiere cambiar cuando se van de viaje, los cambios a veces en las calles tienen unos precios distintos. O el cambio de moneda. A veces los bancos sacan más, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que estaba pasando allí. ¿Me sigue? Fíjese, el origen del enojo y la ira de Jesús era el celo por el carácter de Dios, el celo del lugar, de lo que era el templo. No, aquí vamos a orar. ¿Y Jesús qué hizo? Volcó las mesas. Él tenía la autoridad para hacerlo. Ahora, ¿a cuánto le duró el enojo a Jesús? ¿Vemos a Jesús todo el tiempo enojado? ¿Vemos a Jesús todo el tiempo resentido? ¿Vemos a Jesús todo el tiempo amargado? ¿Que todo el mundo paga lo que le pasa? Mire, yo soy el primero que tengo que decir al Señor, Señor, ayúdame. Yo sé que ustedes no se enojan. O sea, ¿la duración de esa emoción fue larga o fue corta? La segunda prueba. Para que una emoción no te domine, que la duración, pregúntate por qué te está durando esa emoción tanto tiempo. ¿Y qué produjo? Produjo cambios. Esa emoción produjo buen ejemplo. Posiblemente gente se molestó porque Jesús se expresaba de esa manera, especialmente los que estaban mal. Pero fue saludable porque el templo terminó siendo limpiado. Porque se dio un buen ejemplo y porque se restauró el diseño de Dios. Ese es el primer ejemplo. Uno puede tener enojo, uno puede tener ira, pero siempre que sea corto, que produzca cambio, que sea para bendición y que sea conforme al diseño de Dios. Amén. Pero no podemos ser controlados por el enojo y la ira, porque nosotros ya no somos dominados por lo que sentimos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que nos van a molestar y se supone que nos molesten. ¿Me sigue? Cuando alguien miente, cuando alguien se aprovecha de otro, se supone que usted se moleste, porque usted carga el carácter de Dios. Amén. ¿Usted está entendiendo? Usted quiere responder con todo su corazón al Señor. Usted va a ser sensible por las cosas que hacen sensible a Dios. Las cosas que mueven a Dios las van a mover usted. Usted va a sentir como Cristo sintió en esta tierra. Y si Cristo se enojó, usted se puede enojar, pero usted no se puede enojar por cualquier cosa. Santo eres Jesús. ¿Me sigue? Si usted se enoja por cualquier cosa, siempre pregúntese el origen. ¿Por qué me estoy enojando? Pregúntese y vaya a la palabra. Este enojo, ¿lo puedo pasar por alto o es algo que tengo que cambiar? ¿Es algo que yo soy responsable de cambiar o es otra persona? Porque si es otra persona, perdone y siga para adelante. Pero si usted es responsable de cambiar como padre del hogar, como miembro de un matrimonio, como hijo, si la responsabilidad está en tus manos, usted no puede controlar a los demás. No puede estar enojando. Imagínense que usted se enoje porque no puede cambiar a la gente. Bueno, estaría feliz toda la vida. Usted tiene que aceptar que no puede cambiar a la gente. Acéptelo. Es el Señor el que lo sensibiliza. Es el Señor el que lo cambia. Es Dios. Pero usted puede dar un buen ejemplo. Usted modela el carácter. Y usted modela que sus emociones no lo dominan, sino el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dile que está lo tuyo. Dios te está hablando. Te está diciendo que me ames aunque me enoje.
Vamos a ver otro ejemplo, el de la tristeza. Vaya conmigo a 2 Corintios 7, 8 y 10. 2 Corintios 7, 8 y 10. Y aunque voy a leer esos versos, voy a dar un contexto un poquito más amplio para que podamos entender qué estaba pasando aquí. 2 Corintios 7, 8 al 10. Amén. Ciertamente, dice el apóstol Pablo a Corintios en la segunda carta, mi carta fue para ustedes motivo de tristeza. ¿Cuál carta? La primera carta. ¿Qué produjo en los Corintios esa carta? Tristeza. Y entonces lamenté haberla escrito porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Pero ahora no lamento, sino que me alegro. Ese aparte, no entiendo a Pablo. Así somos nosotros algunos, ¿verdad? Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. ¿Qué los llevó al arrepentimiento? La tristeza. ¿Y qué fue lo que produjo tristeza? La carta de Pablo, la primera carta. ¿Y qué había en esa carta que les produjo tristeza? ¿Se acuerdan que Josías se humilló cuando escuchó la palabra de Dios? Y él también lloró. Pues Corintios también lloró. Se entristecieron. Cambió su semblante. Y la razón era que había inmoralidad sexual en la iglesia. Con familiares. Eran familias. Posiblemente un padrastro. Y Pablo le dice a la iglesia, ¿cómo es posible que haya inmoralidad sexual entre ustedes? El pecado se puso en pantalla. Se sacó a la luz. Hermano, ¿eso es tristeza o no entristece? Debería entristecer. Si no entristece, hay un problema de corazón. Recuérdense. Si somos indiferentes, es peor. Así que él, de momento, yo me imaginaba a Pablo ahí como en la lucha con el Espíritu Santo. ¿Lo escribo o no lo escribo? ¿Lo digo o no lo digo? Si lo digo, se ofenden. Puede ser que lo lamente después, pero tengo que decirlo porque tengo un compromiso con tu palabra. Así que todo eso pasó en la primera carta. Eso no fue lo único que él escribió en la primera carta. Escribió más cosas. Escribió sobre la cena del Señor. Escribió sobre el uso de los dones. Escribió sobre la unidad en el cuerpo. Escribió sobre la locura de la predicación. Dios estaba haciendo grandes cosas en la iglesia de Corintios, como las está haciendo en nuestra iglesia. Y para que esas cosas se puedan seguir dando, la palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada. Pero se entristecieron. Entonces, ¿qué dice ahí? Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Verso 9. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. O sea, se entristecieron con razón, se entristecieron porque Dios quería que sintieran el peso de sus acciones, se entristecieron por la responsabilidad de lo que habían hecho. Esa era la voluntad de Dios. La tristeza que proviene de Dios, verso clave, ese versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. De esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce ¿qué? Muerte. ¿El problema era la tristeza? No. El problema era el origen de la tristeza, cuánto dura la tristeza y qué produce la tristeza. Todo el mundo quiere gozo, nadie quiere tristeza. Todo el mundo quiere disfrutar, nadie quiere llorar las penas, pero a veces uno tiene que llorar las desobediencias.
A veces uno tiene que llorar el dolor del pecado en nuestras vidas. Porque si no lo hacemos, no hay cambio. ¿Sabes que Dios quiere darte un corazón tan sensible a Él? Que cuando Él te hable y te confronte, tú sientas el peso de tu acción, pero que produzca arrepentimiento en tu vida. ¿Me sigue? Entonces, hay dos tipos de tristeza, vimos ahí. La que proviene de Dios y la que no proviene de Dios. La que proviene de Dios te lleva al arrepentimiento. La que proviene del mundo te lleva a la muerte. ¿Están ahí conmigo? Quiero seguir leyendo porque este pasaje es bien importante. Yo sé que en la imagen está hasta el 10. Pero que usted busca 2 Corintios 7, 10. Mira lo que dice ahí. Y el versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en nosotros? O sea, qué responsabilidad, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, el ofensor, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Entonces Dios le estaba diciendo a la iglesia ahora, en esta segunda carta, le estaba diciendo que esa persona que había sido ofendida tenían que recibirla nuevamente, y la persona que había hecho el daño la tenían que recibir otra vez. La tenían que reconciliar, que tuviesen comunión con ella, porque le habían quitado la comunión. Y ahora Dios le dice, Dios les confirma, obraron bien, respondieron bien, fueron responsables, fueron solícitos, se vindicó el asunto, se trabajó el asunto. Pero no podemos dejar a esa persona morir en su tristeza. Tenemos que restaurarla. Tenemos que volver a tener comunión con ella. El problema no es la tristeza, sino el origen de la tristeza. ¿Ven? La tristeza que produce el enemigo trae depresión, trae muerte, trae dolor. Es duradera. Uno siente que no se acaba, que no se va de uno. Uno ve sin esperanza el futuro. ¿Ven? La que trae Dios produce arrepentimiento para que hagas algo. Pero tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo. Sí, nos pesan nuestras acciones. Nos tenemos que pedir perdón, nos tenemos que reconciliar. La tristeza que trae Dios produce cambios en nuestra vida. Y la iglesia que escucha al Señor usa esos momentos de confrontación, de dolor, de quebranto para ser mejor iglesia. Porque es bien fácil quedarnos de afuera, esto no es conmigo. Pero la iglesia nos toca a todos. Usted es responsable de la restauración de su hermano. Usted es responsable también de que la tristeza no lo consuma y no lo muera, porque fuimos diseñados para vivir en comunidad. Por eso es que no se puede servir desde las casas, porque no transformamos, no cambiamos, no servimos desde allá, servimos juntos, amándonos, cuidándonos, porque todos estamos en diferentes procesos y luchas, diferentes emociones ahí dentro. Algunos tienen coraje, otros tienen enojo, otros tienen tristeza, otros tienen alegría. Pero nosotros todos necesitamos ser dirigidos por Dios y no por nuestras emociones. Quiere servir al Señor de todo corazón, quiere recuperar el corazón.
Tienes que recuperar la capacidad de sentir cuando se te disciplina. Y estoy usando disciplina en la connotación positiva. Porque la disciplina no es abuso. La disciplina es corrección, es cuidado, es la corrección de un padre hacia un hijo. Y nos toca a todos. Pero ¿sabe qué? Que la persona que está herida, la persona que está en dolor, la persona que está aislada, es la ovejita que el enemigo está mirando para acrecentar esas emociones, para que pierda el discernimiento. Porque la que está nueva en el Señor, la que está herida y la que está aislada, son las ovejas que usualmente salen del rebaño. ¿Me sigue, hermano? ¿Están aquí conmigo? Si usted quiere vivir de una manera tan privada su vida que nadie se entere de lo que le pasa a usted, esa es su decisión, pero esa no es la iglesia. Santo eres Jesús. Aquí lo vamos a amar como quiera, pero esa no es la iglesia. Si usted quiere reservarse sus decisiones y su relación con Dios para su almohada y usted, esa es su decisión, pero esa no es la iglesia. En la iglesia tu relación con Dios me bendice, me influencia, y mi relación con Dios te bendice y te influencia. Y de la misma manera tus decisiones, o sea, porque todo el mundo quiere tener una iglesia saludable, una iglesia tremenda, pues entonces tú y yo somos la iglesia. Tenemos que servirle al Señor por convicciones. La habilidad del corazón para sentir no puede ser que mayor que la de discernir. Tenemos que discernir las emociones por su origen. Sí, produjo tristeza, pero eso fue Dios. Dios está diciendo en ese Corinto, sí, produjo tristeza, pero eso fui yo, eso fue el Señor. Dale gracias a Dios, porque todavía hay gente que te ama, que te dice cuando hay cosas que tenemos que cambiar. Si tu papá te corrige, dale gracias a Dios por eso. Si tu mamá te corrige, dale gracias a Dios por eso. Porque el padre que ama, dice la palabra, ¿qué dice? Disciplina. Pero los padres, el coraje no debe ser para toda la vida. Porque hay papás que guardan el coraje para toda la vida. No, porque yo me acuerdo cuando tú hiciste esto. Hay que sanar. Hay que perdonar a los que fallan. Hay que seguir adelante. Porque el enemigo está buscando la presa fácil. No podemos perder el corazón como iglesia. La iglesia es un lugar de restauración, de amor, de gracia, de perdón. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto le creemos al Señor? Fíjense, lo más tremendo es que aunque pasaban todas estas cosas en la iglesia de Corintio y pasan en todas las iglesias del mundo, en todas pasan. No hay ninguna que todas tienen llenas de gente, de pecadores. Pero hay pecadores arrepentidos. Lo más bonito es que a pesar de todas esas cosas, Dios les decía a través de Pablo que eran su especial tesoro. Y Pablo les enseñaba que los amaba y que había un liderato, había Tito, había otros líderes que estaban cuidando la iglesia y estaban creyéndole al Señor por una iglesia que fuese diferente en una cultura como la de Corinto, una cultura griega que no servía al Señor. Tú y yo podemos ser diferentes. Una manera en que podemos ser diferentes es haciendo de Manuel una iglesia que ame, que restaure, que sirva y que no destruya como el mundo destruye. Y tú eres parte de eso. ¿Me sigue, hermano? Vamos a ver el último ejemplo, el de la alegría. Lucas 10, 17 al 20. Este es sencillo, pero también tiene un principio tremendo. Cuando los 72 volvieron, Jesús los había enviado a predicar. Estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Wow! Jesús dice: no, Dios los está usando poderosamente a ustedes.
Estaba predicando la palabra y el diablo estaba sufriendo. Y los discípulos llegaron contentos para atrás. No solamente los 12, sino los 70. Jesús tenía más discípulos. Unos más cerca y otros más part-time. No, pero part-time de tiempo. No de entrega, de tiempo con él. Entonces, ahí los invitó a predicar. Y ellos estaban contentos. Todo lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Y dice el versículo 19: miren que yo les he dado poder para aplastar serpientes, escorpiones, para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren. Hijo, eso como que les bajó la alegría. No se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. O sea, la alegría no era mala, pero contra, Señor, si yo me estoy gozando, estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo algo bueno, ¿por qué no me reconoce y me da un aplauso, gloria a Dios? No, Jesús les validó. Yo estaba viendo un cambio en el mundo espiritual con su obediencia, porque me estaban creyendo. Yo estaba viendo al enemigo caer como un rayo. Él estaba sufriendo. Algo en la atmósfera estaba cambiando, porque ustedes estaban creyendo en la palabra que estaban predicando. Pero la base de tu gozo no es que Dios te use. La base de tu gozo no es la experiencia. La base de tu gozo es que Dios te ha salvado, que Dios te ha cambiado, que Dios te sostiene, que Dios te dio una vida nueva. ¿Me sigue, hermano? Entonces no importa cuál sea la emoción, enojo, tristeza, alegría, siempre tenemos que preguntarnos cómo esta emoción me acerca a Dios, qué está produciendo en mí, qué está haciendo de mí un mejor creyente, me está cambiando, me está transformando, o me está dejando igual. Yo siento que hay veces que nosotros nos cohibimos tanto de servir al Señor, de entregarle todo al Señor, porque una persona que ha sido herida y tocada por las circunstancias de la vida, es una persona que tiene un caparazón y se guarda ahí dentro para proteger lo que le queda de corazón. Y ya no cree en la gente, ni cree en Dios, ni cree en la iglesia, ni cree en nadie. Y es una media verdad, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero también dice la Biblia que nos cuidemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que el mundo va a conocer la iglesia por la forma en que nosotros nos amamos. Y que cuando yo le sirva al Señor, lo haga no para la gente, lo haga para Él. Lo haga, y la base de lo que yo hago, la base de lo que debe producir mi alegría, mi caminar con el Señor, la base de recuperar el corazón al Señor es ser sensible a Él y entender que lo que debe traer más alegría, no es que no traiga alegría cuando la gente se salva, gloria a Dios por eso. Eso es parte de lo que, o sea, si en el cielo se gozan, yo también me voy a gozar cuando la gente se salva. Y usted también se debe de gozar y debe procurar evangelizar y todo eso. Pero la base de lo que usted hace, usted no está en una transacción con Dios, donde yo obedezco a Dios para que Él me bendiga con alegría. Esa transacción no existe, porque ya Dios pagó el precio de la cruz del Calvario. Él me salvó, me dio vida nueva, puso una nueva mente, puso un nuevo corazón, que le ame, que le sirva y que podamos seguir adelante en el nombre de Jesús, sirviéndole a Él. Entonces las emociones son traicioneras, en cierto modo, porque si no están dirigidas por el Espíritu Santo, te pueden enviar mensajes que tú los puedes creer y tienes que cuidarte. ¿Me estás siguiendo, hermano? Sí, amén. Que servimos al Señor ¿cómo? Como dice Mateo 22, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. No le sirvo a Dios por lo que siento, le sirvo a Dios
con lo que siento, pero también con mi mente, en respuesta a su palabra. Todo eso le pertenece a Dios ahora. Y si no, se lo puedes entregar hoy al Señor. Entrega de tu vida al Señor. Si llevas cargando con emociones por largos periodos de tiempo, coraje, dolor, frustraciones, si ves que no tienes un corazón que responde a la palabra de Dios, que te acerca más a Dios, pregúntate por qué estás frío, por qué estás fría. Un corazón que ama a Dios responde. Yo he visto que en la vida cristiana hay que tener periodos de renovación cada cierto tiempo, donde uno, no es que uno dejó de ser salvo, pero nuestro corazón a veces se insensibiliza a lo que Dios quiere hacer. Porque tenemos mucho conocimiento. Por algo que Pablo dijo, la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero su corazón no está viviendo el plan de Dios para él. Y de hecho, la palabra salvación, mientras usted se va poniendo de pie, la palabra salvación significa hacernos plenos. Hacernos plenos. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deben ser tocadas por el Señor. Por eso es que creemos en la sanidad del cuerpo, en la sanidad de las emociones, creemos en la sanidad de la mente, pero sobre todas las cosas, nuestro espíritu tiene que ser vivificado. Y yo no sé cuál es tu lucha que hay en tu corazón, pero yo creo que tú veas que sacamos de aquí viendo los patrones que hay en nuestras vidas. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo respondemos a Dios. Yo te voy a decir algo con mucho amor y con mucho respeto. No es normal estar escuchando la palabra de Dios por tantos años y no cambiar. Nota cómo deja eso. Eso no es normal. No está bien. No es normal que el Dios del universo que creó los cielos y la tierra, que tiene poder sobre la tempestad, que calla los vientos, que calla los mares, que con su boca crea la luz, creó los animales que existen y los creó a nosotros. No es normal que aquel que venció la muerte, que aquel que fue obediente hasta la cruz, no es normal que Él nos hable y nosotros no cambiemos. Preguntémonos muchas veces, y si tenemos que renovar nuestro encuentro con el Señor, nuestro pacto con Dios. Dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero vivir para ti.